Qué alegría poder contar con ustedes nuevamente en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Bienvenidos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en una emisión más de este su programa Urgente llamado a la Santidad. Nos alegra poder estar con ustedes y sobre todo nos alegra porque vamos a poder compartir la palabra de Dios, que es palabra de vida. La primera nota de la palabra de Dios que preside nuestros temas, nuestros mensajes de Urgente llamado a la Santidad, es el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, donde nos dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También Jesucristo, el Hijo de Dios, dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Ese fuego al que Jesús se refiere, indudablemente es el fuego del amor divino. Jesucristo vino a encender ese fuego que solamente arde en el corazón de quien vive en el amor de Dios, de quien ha hecho de su vida una irradiación del Evangelio, quien en todos sus actos puede reflejar la gloria de Dios, que es justamente a lo que estamos llamados. Por eso a estos temas, a estos mensajes del urgente llamado a la santidad, le llamamos precisamente urgente porque nada hay más urgente que caminar por el camino de la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, indudablemente que debemos avanzar en la persona de Jesucristo, hacer de Él el centro y Señor de nuestra vida, para que podamos así tener vida y vida en abundancia. Qué alegría poder contar con ustedes y poder compartir en sus hogares este tema ahora muy interesante, el de los dos enemigos irreconciliables, Jesucristo y Satanás. Indudablemente que todo este tema lo vamos a desarrollar con los textos de la Sagrada Escritura que nos van reflejando paso a paso cómo realmente la palabra de Dios lo confirma. No puede haber ninguna conciliación, ni mucho menos ninguna comunión entre Cristo y Satanás. Son dos enemigos irreconciliables. Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo, y sin embargo, refiriéndose a Satanás, dice: el príncipe de este mundo. Porque el demonio es el príncipe del mundo, mientras que Jesucristo ha venido a traernos un reino que es el reino eterno, el reino de la justicia, de la verdad, del amor y de la paz. Mi reino no es de este mundo, lo dijo claramente a Jesús, sobre todo cuando enfrentó el proceso injusto que lo llevó finalmente a la crucifixión y a la muerte por nosotros. Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa de Urgente llamado a la Santidad, en este su canal de María Visión. Queremos estar y continuar con ustedes para ayudarles a descubrir a la luz de la palabra de Dios este mensaje de vida. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. La causa fundamental del problema del mundo de hoy es la ausencia de Dios, la falta de Dios, la falta del amor, porque Dios es amor. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, habla justamente de estos dos grandes pecados de nuestro mundo, del mundo en el que estamos viviendo. Dice en ese relato bíblico, dice el profeta Jeremías, y en la palabra de Dios dice: doble pecado ha cometido mi pueblo. Primero, que se han alejado de mí, que soy manantial de agua viva. Y segundo pecado, que se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no pueden contener. Estos dos grandes pecados, que son los que están hoy golpeando al mundo, son los pecados que alejan del amor de Dios, porque recordemos que Jesús mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y si Jesús dijo que su reino no es de este mundo, también afirmó: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Querido amigo de María Visión, en este tu programa que tú sintonizas con tanta alegría y en el cual yo siento el gozo de poder llegar hasta tu hogar, vamos hoy a contemplar estos dos enemigos para que veamos en cuál de los dos campos de acción estamos trabajando. O estamos siguiendo a Jesucristo y hemos hecho de Él el Señor de nuestra vida, como es la realidad del camino de santidad, o vamos coqueteando con el maligno, con el demonio, y estamos aliados con la muerte, con la destrucción, con todo lo que hoy el mundo está viviendo, con los abortos cuyo crimen es tan grande que clama venganza del cielo.
crimen que hoy está sacudiendo a la humanidad. El aborto, que es el gran pecado, el gran crimen que hace que tantas vidas inocentes estén clamando al cielo su sangre y Dios tenga que pedir cuenta a esta generación inicua. Por otra parte, está también la muerte de la violencia, del crimen organizado, de los secuestros, de los asesinatos, de los atropellos a la dignidad humana, de la violación de los derechos humanos, etcétera. Todo ello nos hace ver que es un mundo sin Dios, y en un mundo sin Dios el hombre no va a encontrar sino solo la muerte. Y es justamente lo que Jesús mismo lo dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, en su primera parte, antes de proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Nos dice la primera parte del versículo 10: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. El ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Es justamente la actividad del maligno, que viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, dice Jesús, en el mismo versículo 10 del Evangelio de San Juan, dice: en cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué diferencia hay tan enorme, tan irreconciliable entre Jesucristo y Satanás? Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El maligno viene a robar, a matar y a destruir. Es la gran diferencia, y por eso Jesucristo dice en el capítulo, en el Evangelio que acabamos de decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Después el apóstol San Pablo, contemplando justamente esta realidad, dice: ¿qué armonía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Satanás? Segunda Corintios capítulo 6, versículos del 14 y 15. No puede haber ninguna armonía, ninguna reconciliación. Son enemigos irreconciliables. Luego, el reinado de Cristo y el reinado de Satanás son incompatibles. El reinado de Cristo y el reinado de Satanás son totalmente incompatibles. Por eso no podemos pisar los terrenos de Satanás y seguir militando en el camino de la salvación. O eres o no eres. El que no junta conmigo desparrama, decía Jesucristo en el Evangelio. No podemos ser y no ser al mismo tiempo. Lo dice inclusive un principio de razón suficiente en la metafísica, o sea, en la razón del pensamiento, de la filosofía. Dice: lo que es y lo que no es. Y no puede haber de ninguna manera ninguna reconciliación de ambas partes, ni mucho menos mezclarse. Es como el aceite y el agua, jamás se van a mezclar. La vida cristiana y la vida mundana de tal manera se estorban que es incompatible combinarlas. Es uno de los graves errores que muchos católicos o cristianos de nuestro mundo quieren mezclar, llevando una doble vida. Y la doble vida no corresponde para nada a la vida auténticamente cristiana, a la vida de santidad. El camino de santidad es un camino auténtico. El cristiano debe de caminar de forma auténtica por el camino de la vida. El camino de santidad es un camino de verdadera perfección. No es un camino en el cual haya diferencia o haya de ninguna manera concordancia entre la luz y la oscuridad. Nuestro Divino Maestro, hablando precisamente muy claro y enfatiza muy bien los campos. Fíjense lo que dice justamente en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 24. Dice: nadie puede servir a dos señores. Nadie. Indudablemente no podemos servir a Dios y al maligno. No podemos servir a los dos al mismo tiempo. Y continúa diciendo en Mateo 12:30: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. Qué claro nos habla, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Indudablemente que la palabra de Dios es vida, porque Dios es vida y amor, y Él nos habla siempre con claridad para situarnos bien en el camino que vamos siguiendo. Por eso nuestros programas, que son urgentes y llamados a la santidad, deben tener como objetivo, como meta principal, de suyo así lo es, que lleguemos a presentarles a ustedes el camino claro que nos lleva por el camino realmente de la santidad y de la vida.
Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Indudablemente que Jesucristo es la vida. Grabemos hondamente en nuestro corazón, querido amigo de Maravisión que estás participando de este programa. Grabémoslo con cincel de oro en nuestras mentes y corazones, que precisamente la palabra de nuestro Salvador nos hace comprender claramente la unión tan íntima que debe existir con Cristo como único camino, verdad y vida. Jesús lanza una clara y muy contundente maldición contra el mundo cuando nos dice: ¡ay del mundo! ¡Ay del mundo! ¿Y qué más nos dice? Por los escándalos. ¡Ay del mundo por los escándalos! Jesucristo, habíamos dicho en algún programa que Jesucristo, el Hijo de Dios, desde luego no desprecia al mundo como un lugar geográfico, porque todo lo hizo Dios bueno, y el mundo Dios lo creó bueno, y Dios creó todas las cosas por amor. El mundo en el que vivimos es la casa que Dios nos dio, y que inclusive tenemos que cuidar tan esmeradamente, como lo dice su santidad el Papa Francisco en la encíclica que nos dio sobre el cuidado que debemos tener del mundo en el que vivimos, el cuidado que debemos tener de la ecología, de cómo tenemos que vigilar y cuidar esta realidad del mundo, porque Dios nos la ha regalado para que la cuidemos, protegiendo la naturaleza, los animalitos, todo lo que Dios nos ha dado para que convivamos bien. Pero no se refiere, desde luego, la palabra de Jesucristo, cuando habla de que hay del mundo, no se refiere al mundo geográfico, se refiere precisamente a las costumbres de pecado que en el mundo están de forma clara y que desde luego están maquinadas, están orquestadas o están dirigidas por el príncipe de este mundo, que es precisamente Satanás. Cristo nos dice que el mundo y sus príncipes, que son los demonios, ya están condenados. Por eso no tenemos nada que ver con el mundo. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando oró al Padre por toda la iglesia, por los que estaban ahí, por los apóstoles y por los que vendrían hasta el final de los tiempos, cuando Jesucristo oró por los apóstoles, dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Después Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendrás tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ha vencido el Señor la realidad del mundo, del pecado, para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Tú, querido hermano, que estás en este programa de Maravisión, debes darte cuenta que el Señor te ha llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Te ha llamado para iluminar este mundo y para protegerlo y cuidarlo. El mundo como una realidad de la creación. Pero te ha llamado también para que de forma positiva construyas el reino de Dios en este mundo, no para que el reino de Dios no llegue y tú destruyas la realidad que Dios te ha puesto en tus manos. Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor muy claramente en el Evangelio. Por eso Jesús, al lanzar esta condena del mundo, dice que el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo, ha sido vencido. Y esto lo dice en Juan capítulo 12, versículo 34. En el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 16, versículo del 8 al 10, nos da una palabra muy clara de la realidad precisamente que estamos viviendo en el mundo presente y que estamos llamados a iluminar y a transformar y a quemar con el amor de Dios. El mundo en el que vivimos necesita ser incendiado, y ese incendio no puede llegar más que con el amor de Dios, que es el que ha venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desea que esté ardiendo. Pero si tú te alías con el poder de las tinieblas, ¿cuándo vas a incendiar el mundo? Tú eres el que te vas a quemar en el infierno, si tú vives según las realidades de este mundo. El mundo en el que vivimos no está, desde luego, para nada acorde con el mundo que Jesús te ofrece, al cual estás llamado a transformar, que es un mundo de santidad y de vida, de verdad, de justicia, de amor y de paz. Qué distinta sería la realidad de nuestro mundo en el que estamos viviendo si el hombre se entregara al amor de Dios. Les aseguro, mis queridos hermanos, que inclusive hasta los mismos climas, las mismas situaciones
atmosféricas que estamos viviendo se modificarían y estaríamos en una armonía impresionante. Porque ¿qué es lo que ha pasado, mi querido amigo y hermano? Nos lo dicen los científicos, que el mundo ha entrado en un calentamiento global por la contaminación que hay en el mundo. Se ha destruido la capa de ozono, etcétera. Todo eso, ¿quién lo ha propiciado si no es el hombre? Por el afán desordenado del poder, del dinero, en los grandes potenciales del mundo, en los grandes líderes internacionales y de este mundo que han construido una sociedad de muerte y no la civilización del amor. Querido hermano, vamos a necesitar en este momento pasar a un corte, pero volveremos con ustedes, no se vayan, quédense, aquí estamos con ustedes en este su programa urgente llamado a la santidad. Aquí los esperamos. Continuamos con ustedes en este su programa de urgente llamado a la santidad y seguimos analizando a la luz de la palabra de Dios lo que Dios nos está pidiendo para el mundo de hoy, lo que Dios está dándonos a cada uno de nosotros como un mensaje de vida. Desde este lugar donde contamos con nuestro Señor Jesucristo en esta sagrada imagen del Santo Cristo de la Salud. Desde este lugar, Capilla de la Misericordia, donde podemos encontrar cada día, cada momento, día y noche, una llamada que es para todos ustedes, para llenarse del amor de Dios. Desde este lugar donde podemos nosotros orar y contemplar la grandeza del carisma de San Juan Pablo II y San Pío de Pietrelcina, quienes están aquí con nosotros. Este lugar se te ofrece a ti también. Si quieres llenarte del amor de Dios, sabes que este lugar está ubicado aquí en la ciudad de Guadalajara, en el número 745 de la calle Santa Mónica, 475. Aquí puedes encontrar día y noche este lugar para estar aquí en la adoración, en la contemplación. En este momento hemos reservado, por respeto al Señor, al Santísimo, pero qué dispuesto después del programa para que tú puedas estar participando también y vengas día y noche aquí para llenarte de ese amor de Dios. El amor de Dios, que es lo único que puede incendiar al mundo y que no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. Hemos dicho que vamos a leer el capítulo 16, versículo del 8 al 10 del Evangelio de San Juan, que dice, en viniendo, una vez que vaya a venir a ustedes el Paráclito, el Consolador, es decir, Señor, a los apóstoles, Él les dará conciencia al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y a mí ya no me verán. De juicio porque el príncipe de este mundo ha estado ya juzgado. Palabra de Dios, capítulo 16, del 8 al 10, versículo del 8 al 10. Vemos aquí muy claramente en este texto que les he proclamado de la palabra de Dios, que Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, nos dice la importancia, la necesidad de que el Espíritu Santo entre en el corazón de cada uno. Mi querido amigo, yo pienso que es uno de los grandes problemas que el mundo está viviendo, que estamos viviendo hoy, que ya no le hemos abierto las puertas del corazón al Espíritu Santo. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llenó a los apóstoles descendiendo sobre ellos, aparecieron lenguas de fuego, como nos dice el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se posaron sobre cada uno de los apóstoles y todos de ahí salieron llenos de valor para proclamar la grandeza de Dios. Es el Espíritu Santo el que ilumina la mente y el corazón. Pero hoy en este relato del Evangelio que acabamos de escuchar, vemos que el Espíritu Santo también es quien da conciencia de pecado. Es una de las causas principales y fundamentales por la que el hombre de hoy ya no tiene conciencia de pecado, porque ha cerrado su corazón a la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en el alma, el Espíritu Santo va iluminando todos los recónditos, todos los rincones, lo más recóndito del interior del hombre. Y es entonces cuando el Espíritu Santo le va poniendo en el corazón y en la mente al hombre cuál es el verdadero camino de la vida. Y le da un discernimiento para poder descubrir y discernir el bien del mal, la luz de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás, para que pueda muy bien ubicar
los dos campos que son irreconciliables. Pero es solamente el Espíritu Santo quien puede venir a iluminar la mente y el corazón del hombre. Es por eso que hoy se hace tan urgente, y quiero hacerte a ti, mi querido amigo, de este programa de urgente llamada a la santidad. Quiero hacerte una llamada de parte de Dios a que abras tu corazón y que cada día invoques al Espíritu Santo. Qué hermoso pudiera ser que cada mañana al levantarte puedas decir: ven, Espíritu Santo, llena mi corazón. O simplemente la oración tan conocida de la iglesia, tan sencilla: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Es una oración breve, pero muy importante para que la pudiéramos todos los católicos, los cristianos, rezar continuamente cada día, porque muchas decisiones de tu vida ponen en riesgo hasta tu eterna condenación. Muchas decisiones de tu vida te ponen en riesgo a apartarte del camino de la salvación y de la vida, porque no invocas al Espíritu Santo. Y aquí quiero ahondar un poquito en este tema, en este aspecto de la invocación al Espíritu Santo, porque me parece capital y fundamental. Fíjense ustedes que en la medida en que el hombre se abre al amor de Dios, en la medida en que el hombre se decide a caminar en este camino de la santidad, en esa medida el Espíritu Santo va a iluminar su vida y le va a dar conciencia de pecado. Esto lo dijo el Evangelio que acabamos de escuchar. La conciencia que da el Espíritu Santo es la conciencia que siembra en el alma por el amor de Dios. Y el hombre, cuando iluminado por el Espíritu Santo descubre a Dios, descubre la grandeza del amor de Dios y empieza a ser sensible a no ofender a Dios. Y se da cuenta cuando está ofendiendo a Dios, porque el Espíritu Santo le está iluminando su mente. Es la experiencia de los santos, como Santa Teresita, el Niño Jesús, que quería hasta prácticamente casi todos los días, quería irse a confesar, porque sentía que ofendía a Dios. Es la sensibilidad del alma que se entrega al amor de Dios. Pero una persona que no se abre a la acción del Espíritu Santo es una persona que no tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y es fácilmente que pueda caminar en el camino de Satanás y pensar que está actuando para bien. Mismo Jesucristo, cuando a los apóstoles les anuncia que serán inclusive aborrecidos por causa de su nombre, dice Jesucristo: llegará un día, les dice a los apóstoles, en que los maten van a creer que están dando gloria a Dios. Y es justamente cuando quienes no viven en el camino de la santidad, quienes no viven realmente iluminados por el Espíritu Santo, pueden vivir en el pecado y considerar que no es pecado. Hoy cuántas personas nos encontramos que inclusive entre los jóvenes mismos actualmente, muchos jóvenes viven en el pecado, actúan en el pecado, como muy claramente puedo señalar, las relaciones sexuales o íntimas entre los jóvenes antes del matrimonio, fuera del matrimonio, sin ningún compromiso ni ninguna responsabilidad. Y estos jóvenes, cuando les he cuestionado o se ha ofrecido el tema, me han dicho, yo he sido testigo de algunos jóvenes que dicen: oh padre, ¿a poco eso es pecado? ¿A poco eso es pecado? ¿Cómo va a ser pecado si nos queremos, si nos amamos? Son dos novios, se quieren, a veces ni novios, siquiera amigos, se quieren mucho. Pues, ¿por qué no tener el derecho de vivir en la intimidad? Pues es lo más normal, porque el cuerpo lo pide. Y esa es la mentalidad del mundo. ¿Por qué? Porque no se tiene la conciencia del pecado, que solamente la da el Espíritu Santo. Y es una clara manifestación de cómo el hombre ha cerrado su corazón a Dios, a la acción del Espíritu Santo, y por eso todo se le hace fácil. Y hay un relativismo moral terrible. Actualmente mucha gente dice: no, pues a mí si yo siento que no es pecado, no es pecado. O sea, lo que yo sienta que no es pecado, ¿por qué va a ser pecado? No se trata de sentir o de no sentir, no se trata de mi parecer o no mi parecer. Existe un código de leyes y de normas divinas, como son los 10 mandamientos, y muy claramente lo dice cada mandamiento, lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer,
para poder caminar en el camino de santidad. Es por eso que vemos muy claramente la realidad de que no puede haber reconciliación entre Cristo y Satanás. Después de haber hecho todo lo que hizo para salvar al hombre, Jesucristo el Señor, resultó muy importante que Él se abajó y se inmoló por nosotros y se entregó para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 25. Padre Santo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. Fíjense qué importante es esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de aquí que podemos concluir que si queremos caminar en el camino de la santidad, no podemos estar también coqueteando con el mundo y con todo lo que se relaciona con el mundo del pecado. Son dos realidades muy distintas. Cristo nos dice que Él y el que vive en este mundo deben de ser muy conscientes de la realidad que existe para poder haber un discernimiento claro entre el bien y el mal. Dice el Evangelio, volvemos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 7. Dice lo siguiente: el mundo no puede aborrecer a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Juan 7:7. Así hablaba Jesús a sus parientes, pues dice el mismo capítulo 7, ni ellos creían en él, ni siquiera sus parientes más cercanos. Y dice Jesús que en su pueblo, en su tierra, no pudo ahí realizar ningún milagro por la incredulidad de su gente, por la falta de fe precisamente. Por eso Jesús, en su oración sacerdotal, en la última cena, excluye al mundo de su plegaria salvífica, diciendo al Padre muy claramente: yo ruego por ellos, por el mundo no ruego. Fíjense muy bien, Jesús no oraba por el mundo, Jesús oraba por los apóstoles, por los discípulos, por los que son de Él. Vemos la importancia de que quien es de Dios no viva según el mundo, sino según el corazón de Dios. Si queremos ser de Dios, si queremos vivir en el camino de santidad, no podemos también al mismo tiempo vivir según los apetitos desordenados del mundo y de las tentaciones del demonio y de la carne. Así es que no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ellos, porque son tuyos. Juan 17, capítulo 17, versículo 9. Así es que Jesús excluye indudablemente a los suyos de que no deben compartir ni vivir de acuerdo al mundo. Según dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice San Pablo que precisamente ni siquiera podemos invocar saludablemente el nombre de Dios si no es por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Como el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, entonces como una consecuencia al mundo, a este mundo debemos ponerlo lejos de nosotros, puesto que el mundo está lejos también de la acción del Espíritu Santo. Jesús contrapone la vida cristiana a la vida mundana y nos alienta a luchar contra el mundo llenos de confianza en el triunfo de Él. Jesucristo ha venido a triunfar sobre el mundo. Por eso nos dice: en verdad les digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, capítulo 16, versículo 20. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones,
pero ánimo, confianza, que yo he vencido al mundo. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículo 33. Qué hermoso, mi querido amigo, de tu programa de urgente llamada a la santidad. Qué hermoso es poder conocer a la luz de la palabra de Dios la gran diferencia que existe entre el mundo y Dios. Por otra parte, mi querido hermano, te quiero hacer una reflexión en este momento. Qué importante es para cada uno de nosotros, con todas estas verdades que nos dice la palabra de Dios, darnos cuenta que en este mundo no debemos buscar nada, porque no nos pertenece. No somos de este mundo. ¿Por qué tenemos que andar tan angustiados, tan preocupados por atesorar riquezas? ¿Para qué? En un breve momento, en un suspiro, vas a morir. ¿Y para qué te va a servir todo? Como lo dice en una parte del Evangelio, cuando hablaba de aquel hombre que estaba muy gozoso porque había recibido una gran cosecha y dijo: ahora sí voy a sentarme a rascar barriga, ahora sí voy a poder vivir tranquilo, voy a banquetearme. Y Jesús le dice: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para qué te sirve todo lo que tienes? Nos vamos con esto a un corte para volver nuevamente con ustedes. No se vayan, estamos en su programa urgente llamado a la santidad. Continuamos en su programa de urgente llamada a la santidad. Gracias por estar con nosotros, gracias por permanecer, por estar aquí, por poder continuar en esta llamada que la palabra de Dios nos hace hoy, en este tema tan importante, tan trascendente para cada uno de nosotros, que es los dos enemigos irreconciliables, Jesucristo y Satanás. Indudablemente que una de las razones, de las causas fundamentales por las que hoy mucha gente vive tan golpeada por la vida, tan anclada en este mundo, y lo que es todavía peor, tan oprimida por las fuerzas del maligno, es porque se han metido en este mundo y le han abierto las puertas al demonio. Y hoy cuánta gente le abre las puertas por distintos medios. Tenemos ahora una gama impresionante de puertas abiertas a las fuerzas del mal. Nunca como hoy el mundo ha abierto sus fauces, sus bocas, para tragar a tanta gente incauta que quiere vivir según el mundo y no según Dios. Y por eso hoy, cuando el hombre sumergido en su desgracia por haberse alejado de Dios, quiere buscar la solución, se mete por caminos equivocados. Y hoy no es extraño encontrar a tanta gente que recurre a prácticas supersticiosas, a limpias, al curanderismo religioso, a lugares donde les hacen limpias que son no otra cosa que limpias de bolsillo, no son otra cosa, porque es el dinero el que se lo quitan después de que viven en la desgracia de haberse alejado de Dios y viven en la miseria. Todavía lo poquito que tiene van a tirarlo a prácticas que Dios aborrece. Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 17, versículo del 9 al 15 del libro del Deuteronomio: cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te dio, no aprendas a cometer las abominaciones de esos pueblos, que no haya nadie en medio de ti que haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, que no haya nadie que consulte a los adivinos, a los hechiceros, a los curanderos, a los psíquicos, a los que leen el aura, a los que te echan las cartas, a los que te piden hasta la fecha de tu nacimiento y tu nombre para decirte tu futuro y tu porvenir, a los que te relacionan con los astros, etcétera, los horóscopos, porque todo el que hace estas cosas es abominable a los ojos de Dios. Y por causa de estos pecados han encontrado estos pueblos la desolación y la destrucción. Y eso es lo que está pasando hoy, mi querido amigo. Por eso el hombre se está destruyendo, porque está abriendo las puertas al demonio. Y ya no siento yo lo duro, sino lo tupido de tanta gente que viene oprimida, angustiada y hasta poseída muchas veces por el príncipe de este mundo, porque se han aliado a las obras del mundo, como son precisamente todos los pecados que van contra la virtud de la religión, que es precisamente toda práctica supersticiosa. Y hoy, como no se ha abierto las puertas de Jesucristo, porque se quiere coquetear con Jesucristo y el demonio, por eso hoy andas cargando hasta con amuletos, talismanes y no sé cuántas cosas.
Hoy hay tantos sistemas como el Reiki, el Feng Shui, la yoga y la meditación trascendental y la lectura del aura. Tantas cosas que son puertas que estás abriendo para las fuerzas del mal. Y por eso el hombre cada día está más encadenado y cada día más esclavizado por el mismo demonio que vive en este mundo, porque es el príncipe de este mundo. Y hoy por eso el hombre, en lugar de caminar para atrás, para adelante, camina como los cangrejos para atrás. No sé si quiera encontrar ser inmortal, porque dicen que el cangrejo es inmortal porque camina para atrás. Pero no te creas, mi querido amigo, tú no vas a ser inmortal. Aunque lo creas, tú vas a encontrarte con la justicia de Dios. Y tú vas a llegar a la presencia de Dios y vas a dar cuenta de todos tus actos. Indudablemente que Dios tiene muy claro los que pertenecen a su reino. Es muy claro porque no dependen ni de amuletos ni de nada, dependen solamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy tenemos una herejía, decía su santidad el gran santo San Juan Pablo II, hablando de la nueva era, de la New Age, de toda esa gama de religiones orientalistas y de todo eso, hasta las medicinas alternativas con el uso del péndulo y el manejo de energías y tantas cosas que contaminan. Decía su santidad San Juan Pablo II que es la gran herejía de este siglo, la terrible herejía más de todos los tiempos, es la New Age, la nueva era. Y ahora está engañando hasta los elegidos de Dios. Hay muchas gentes que hasta en los campos, hasta en las comunidades religiosas o hasta en algunas comunidades de algunos hermanos sacerdotes que por ignorancia le han abierto las puertas a dar cursos de Reiki, de Feng Shui, de yoga y de no sé cuántas cosas que no saben que son consagraciones al maligno por sus prácticas, por sus sistemas, como los chakras y todo eso que se maneja en la meditación y en la concentración, que los lleva a niveles alfa, etcétera, todos los sistemas del yoga, que no es otra cosa que abrir las puertas al mundo, al infinito, y después llegas a ser uno con el demonio, que es el príncipe de este mundo, que gran pecado ha cometido y está cometiendo el mundo de hoy. Por eso no puedes estar al mismo tiempo aliado al reino de Satanás y al reino de Jesucristo. Son enemigos irreconciliables. Mi hermano, por eso me gusta hablar claro y me hablar fuerte, porque se trata precisamente de dejar en claro la palabra de Dios, porque no soy yo el que lo está diciendo, es la Sagrada Escritura. Y hay muchos pasajes, incontables pasajes, donde inclusive se habla de que los que se entregan a la magia, a la brujería, al contacto con los muertos, el espiritismo y todo esto, se hacen impuros a los ojos de Dios. Y esto lo dicen muchos pasajes hasta del Antiguo Testamento y después también del Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios es bien clara: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y lo dice muy claramente cuando Jesucristo rechaza a Satanás en aquella tentación que le puso, cuando le dijo: todos los reinos del mundo te doy si me adoras. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A qué te llevan todos los sistemas de esotéricos y de la nueva era, etcétera? Te llevan a que tú seas el centro del universo, a que tú no te distingas de Dios, sino que tú llegas a ser el mismo Dios. Entonces es un panteísmo. Todas las cosas, los objetos, la materia, el mundo, el cosmos, tú mismo eres tu Dios. Así es que ¿para qué queremos un Dios trascendente? Puesto que Dios eres tú mismo y es el cosmos en que vives. A eso te lleva precisamente las creencias de la nueva era y todo eso que ahora está tan en boga, tan presente en nuestro mundo actual. Por eso, mi querido amigo, ves qué importante es para cada uno de nosotros el caminar por el camino de la santidad, el camino de la vida. Hemos llegado a un tiempo en que los que realmente van a caminar por el camino de la salvación son los que hacen a Jesucristo el centro de su vida, porque Jesucristo debe ser el Señor de tu vida, el Señor a quien debes aceptar. Y San Pablo decía muy claramente que Jesucristo, el Hijo de Dios, se anonadó, se hizo nada para que tú lo fueras todo.
en Cristo todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo. Y si tú quieres realmente vivir en el poder de Dios, tienes que aceptar que tú no eres nada y que Jesucristo lo es todo para ti. Las dos grandes verdades del camino de santidad son: no olvides nuestra miserable pequeñez y, a pesar de nuestra miseria y de nuestra nada, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Esas son de las dos grandes verdades que deben regir toda tu vida. Tu vida debe estar regida por estas dos grandes verdades. Tu nada, porque nada somos. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, decía el apóstol Pablo. Y si lo tienes, ¿de qué te enorgulleces? Y todavía más, en el Antiguo Testamento, en el libro del Siracide de la sabiduría, dice: ¿de qué te ensoberbeces, polvo y ceniza? Ya en vida tus intestinos están llenos de podredumbre. Así lo dice la palabra de Dios. Estas no son mis palabras. Ya en vida tus intestinos están llenos de podredumbre. Y vaya que están llenos de podredumbre, porque si no, cuando hay por ahí inhalaciones extrañas, ¿cómo llegas a contaminar el ambiente que te rodea? Estamos llenos de podredumbre. Del dentro, ¿qué puede salir de nosotros? Solamente Dios es el que te va a dar la verdadera felicidad, la verdadera vida, porque Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no tendrás otros dioses fuera de mí. Hoy es un mundo idolátrico, por eso muchos hombres caminan con ídolos en su bolsa. Cuando yo les comento un incidente que me tocó ser testigo, les da risa. Pero es cierto, pero eso fue algo real. Llegó a mí un hombre con una cartera, sacó su cartera y me dice: padre, yo compré la moneda del porvenir, me la vendieron y me dijeron que con esa moneda en mi bolsa nunca me iba a faltar dinero, iba a tener todos los medios necesarios, materiales, para hacerme hasta rico. Y yo dije: 6,000 pesos. Dije: pues ¿qué son 6,000 pesos? Voy a tener más dinero. Y resulta de que nada, al contrario, sigo peor. Y compré la moneda del porvenir en 6,000 pesos. Y le dije: pues esa mentada moneda que usted dice es un amuleto. Y para usted su Dios es la moneda. ¿Cree usted que esa moneda le va a dar la prosperidad? Quiere decir que es un ídolo. Usted ha abandonado al verdadero Dios. No confía en Dios, confía en una cosa material. Le dije: yo debo conjurar esa moneda y usted debe tirar eso, porque eso no le va a servir. Y dice: padre, si es así, pues lo hago. Conjúrala, me dijo. Entonces le dije: a ver, muéstremela para conjurarla. Abrió la cartera y yo no vi nada, ninguna moneda. Y le dije: oye, pues usted ya la tiró, no la veo. Y dice: no, padre, es que el señor que me la vendió me dijo que era una moneda invisible, que no se podía ver. Era una moneda espiritual. Y aquí la traigo, no se ve porque es espiritual. Le dije: oiga, señor, pues de veras usted, discúlpeme, señor, pero ahí sí que no le digo una palabra más fuerte porque no quiero ofenderlo, pero usted se ha de imaginar qué le puedo decir. Pero usted lo robaron, señor. Cuando usted pagó esa moneda, ¿la pagó espiritual o material? No, si le di 6,000 pesos, lo robaron, sencillamente. Y usted trae un amuleto es invisible, espiritual, pero ahí lo trae porque piensa que lo trae. Ahí está el amuleto. Usted debe renunciar de todo corazón. Hermanos, no puede haber ninguna reconciliación o convivencia entre Cristo y Satanás. Queda bien claro. Jesucristo y Satanás son enemigos irreconciliables. Jamás serán reconciliables. Si quieres ser perfecto, dice el Señor a aquel joven: vende todo lo que tienes, da tu dinero y después encontrarás un tesoro. Yo puedo decirte a ti, si quieres ser perfecto y caminar por el camino de la santidad, como es justamente el tema que nos ocupa, urgente llamado a la santidad, debes aceptar a Jesucristo y en este momento decirle: Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Dios. Te acepto en lo más íntimo de mi corazón y deseo que tú seas el Señor de mi vida, que tú rijas todos los movimientos, pensamientos, sentimientos. Decía el apóstol Pablo: revístanse de las mismas actitudes de Jesucristo, del mismo pensamiento y sentir de Jesucristo. El día en que tú te revistas del amor de Jesucristo, ese día no vas a buscar otra cosa que no sea la gloria del Padre, y vendrás a este mundo, como de hecho hemos venido todos a este mundo, solamente a una cosa: a hacer la voluntad de Dios.
Jesucristo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Y la voluntad de Jesucristo es que tengas vida y vida en abundancia. Que no dependas de ni los amuletos, ni talismanes, ni nada, sino que de objetos de este mundo, ni personas de este mundo, sino que dependas únicamente de Él, que es la vida. Que pocas son las almas que se abren al amor de Dios. Que pocos son los que se dejan guiar por Jesucristo. Que pocos son los que hacen a Jesucristo el Señor de su vida. Porque muchas veces lo que queremos es que Jesucristo nos apruebe nuestro programa de vida. Y si vamos a Él y le decimos, Señor, pues mira, aquí traigo todo lo que quiero hacer en mi vida. Mira, si tú me lo firmas aquí y estás de acuerdo conmigo, te seguiré. Y si no, te hago a un lado. Y eso es lo que está pasando. Como no queremos vivir en el camino del amor, en el camino de la vida, por eso queremos hacer nuestros caprichos y por eso vivimos en nuestros caprichos. Decía Jesucristo en su palabra, no creo que no es Jesucristo, desde el Antiguo Testamento ya decía nuestro Señor, los entregó a su corazón obstinado, creo que sí San Pablo lo dice, los entregó a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos. Cuando el hombre camina en el camino del pecado y de la muerte y se alía con Satanás, pues Jesucristo ya no puede hacer nada. Nuestro Dios pues tendrá que verlo con misericordia, claro, porque Dios es un Dios de amor y de perdón y de misericordia. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, pero tendrá que sufrir y doler en su corazón la pérdida de esos hermanos que van por el camino, que no es el camino de la vida, que no es el camino de Dios. Hermano, yo quiero invitarte al final de este programa a que ores conmigo y que nos pongamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios, pero le pedimos a nuestro Dios para que entre en el corazón de cada uno de los aquí presentes. Y desde este lugar, capilla de adoración de la misericordia, donde nos encontramos, a donde estás llamado a venir las 24 horas del día, aquí en la calle Santa Mónica 475, entre Juan Álvarez y Manuel Acuña, muy cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe, día y noche. Aquí te pido que oremos. Señor y Dios nuestro, gracias por tu presencia, por tu amor. Entra en cada uno de mis hermanos que han participado en este programa y que seas tú el Señor de sus vidas. Que nuestra Madre Inmaculada, la Virgen María, quien guardaba todas esas cosas en su corazón, ella tome esta buena decisión de caminar en el camino de la salvación y de la vida, y que les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta nuestro siguiente programa de Urgente Llamado a la Santidad. Gracias por estar con nosotros.